Muy bien, en esta clase vamos a considerar el tema del régimen de capacidad de las personas menores de edad. Nos vamos a ayudar con unas diapositivas. Este PowerPoint en realidad originariamente lo hizo Carlos Muñiz de nuestra cátedra también, así que a él va el agradecimiento. Trabajamos junto con Carlos en muchos temas, así que es un gusto también compartir esta presentación que él preparó inicialmente. Bueno, las personas que llamamos menores de edad en el código, que esa es la terminología que usa el Código Civil y Comercial, esperen que quiero proyectar, a ver si puedo ahí. Ahí va. Las personas que llamamos menores de edad con esa terminología son todas las personas que no han cumplido los 18 años en la República Argentina. Bien, estas personas lógicamente van a tener un régimen que vamos a caracterizar como de base. Son personas incapaces de ejercicio. Nuevamente, vale recordar, la incapacidad de ejercicio es una medida de protección hacia las personas. El punto de partida siempre es que son personas que tienen dignidad, que tienen derechos, que pueden adquirir derechos. Además, estamos en el campo del derecho civil, sobre todo en el campo de las relaciones básicas de la persona, y van adquiriendo una capacidad progresiva a medida que van madurando. Lógicamente, toda persona viene a la vida en el contexto de una familia y por eso confiamos en sus padres como los primeros que van a ocupar el lugar de representación de la persona por nacer. O sea, la persona por nacer está caracterizada por una incapacidad que es complementada por la presencia de los progenitores, y los progenitores ofrecen ese ámbito de educación, de crianza, de contención, porque son los primeros que están a cargo de la vida. Así es el fenómeno de la vida. La vida viene en el seno de una familia. Las personas que dan la vida son las que se ocupan de criar, de acompañar a alguien. Entonces, el punto de partida es que si bien los vamos a considerar incapaces de ejercicio, esa incapacidad de ejercicio va a estar, por un lado, suplida por el rol de sus representantes, que son en principio los padres, y a falta de los padres, los tutores. Esto lo vimos en el artículo 101 del Código. La incapacidad como regla está sentada en el artículo 24 y en el artículo 26. Y justamente en el capítulo de la responsabilidad parental, ubicado en el libro segundo, que es el libro del derecho de la familia, allí cuando hablamos de responsabilidad parental, el Código incluye un artículo que define qué es la responsabilidad parental en el 638 y que después sienta tres principios muy importantes en esta materia. El primero es el interés superior del niño. Este principio tiene como fuente la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional del año 1989 que la Argentina ratificó por ley 23.849 y que incorporó con jerarquía constitucional en el año 1994 en la reforma constitucional a través del artículo 75, inciso 22. Allí se consagra esta idea del interés superior del niño como un principio primordial. En todas las cuestiones donde estén involucrados niños, lo principal es tomar en cuenta el interés superior del niño. La palabra interés nos refiere a un valor objetivo, es decir, ¿qué es lo mejor para ese niño? ¿Cuál es el mayor bien para ese niño? Ahora bien, junto con esta presencia del interés superior del niño aparece el concepto de autonomía progresiva. La autonomía progresiva también tiene su fuente en la Convención de los Derechos del Niño. La autonomía progresiva significa que a medida que crece el niño en madurez y en edad, va, por así decirlo, disminuyendo la representación de los padres y va creciendo la capacidad de los
de los niños, niñas y adolescentes para ejercer por sí sus propios derechos. Esta autonomía progresiva está de alguna manera empalmada con la regla del artículo 26, que va a decir que las personas menores de edad ejercen aquellos derechos que la ley les autoriza a otorgar. Es decir, la autonomía progresiva va acompañada por autorizaciones, que luego vamos a ver, que la ley va otorgando progresivamente a las personas menores de edad para que puedan hacer por sí ciertos actos. El ejemplo típico es el artículo 26. El artículo 26 regula distintas edades en relación a la toma de decisiones sobre tratamientos médicos. Entonces, no es lo mismo un chico o una chica de 16, 17 años respecto a un tratamiento médico que es considerado como un adulto por el artículo 26 que un adolescente de 14 que un niño o una niña de 5 años. Distintas edades, distintas autorizaciones. Pero esas distintas autorizaciones, esa gradualidad en la capacidad de ejercicio surge de la ley. La ley es la que va diciendo, aquí le autorizo ciertos actos y estos entonces no están autorizados. Y el tercer principio del 639, que recordemos son principios ubicados en el capítulo de la responsabilidad parental, es el derecho del niño a ser oído. Este principio también viene de la Convención del artículo 12, de la Convención de los Derechos del Niño, y también tiene su correlato en el artículo 26, que va a decir el derecho del niño a ser oído en todos los asuntos de su vida y a participar en las decisiones fundamentales sobre la conducción de su persona. Este derecho a ser oído señala, por ejemplo, el deber, en el caso de un divorcio, donde hubiera niños menores de edad, de escuchar a los niños en aquellas cosas que les involucran. Si va a haber una decisión sobre dónde van a vivir, a qué colegio van a ir, distintas cuestiones, hay un derecho a ser oído de los niños. Bien, el fundamento de la incapacidad de las personas menores de edad obviamente se encuentra en la situación de inmadurez. O sea, la persona es menor de edad inicialmente, es absolutamente inmadura cuando nace y va madurando, va creciendo. Lógicamente, podríamos tener distintos esquemas posibles de regulación de esto. Podríamos decir, vamos a darle la mayoría de edad en el momento en que sea perfectamente maduro. Entonces, en ese caso, habrá gente que lo tendrá a los 15 y otros que lo tendrán a los 35. ¿Por qué? Porque hoy se dice que se madura más tarde. Entonces, claro, esto daría lugar a una serie de indefiniciones y de problemas. Entonces, el legislador opta, y siempre en Argentina fue así, por una edad. Inicialmente eran los 22 años, después se bajó a 21, después en la ley 26.579 del año 2009 se bajó a 18 la mayoría de edad, y desde esa época hasta ahora venimos con la mayoría de edad a los 18 años. El Código Civil y Comercial ratificó la mayoría de edad a los 18 años, que es la edad que, por así decirlo, mantiene coherencia con el sistema de la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera niño a todo ser humano hasta los 18 años. Entonces, podemos decir que existe una coherencia entre el Código Civil y la Convención de los Derechos del Niño. Por otra parte, esto es una situación que es común a todos los niños y niñas y adolescentes, una condición común a todos, y que va saliendo en forma progresiva, es decir, que se considera que la autoridad de los padres, esa responsabilidad de los padres para representar a sus hijos, va decreciendo a medida que la persona menor de edad va madurando, va volviéndose dueño de sí, porque lógicamente, ¿cuál es la función de los padres? La función de los progenitores es educar, llevar a plenitud las potencialidades que están presentes en su hijo, en su hija. Llevarlas a plenitud significa también formarlos para que sean personas libres, para que tomen dominio de sí y tengan capacidad de tomar resoluciones sobre su vida. Porque en definitiva la capacidad de ejercicio es eso, es esa posibilidad de decidir por sí. Pero lógicamente el derecho va a darle un supuesto de incapacidad
como forma de protección. Porque pensemos un chico o una chica de 10 años que hereda un inmueble y tiene 10 años, no sabe el valor de las cosas, no sabe cómo negociar un contrato, no sabe bien qué hacer y quizás termina haciendo un negocio que lo perjudica o, peor aún, gente inescrupulosa se acerca y se abusa y se aprovecha para quedarse con sus bienes. Entonces nosotros le nombramos un representante para que actúe en su nombre. Pero nuevamente, el derecho civil contempla el derecho a ser oído, esta interrelación entre padres e hijos que lo presupone como una manera de, por así decirlo, de ir educando y llevando hacia la madurez a una persona que es necesariamente inmadura. ¿Por qué? Porque hay un ciclo de vida que nos señala que nosotros durante un tiempo somos inmaduros y en algún momento empezamos a tomar por la experiencia, por el crecimiento, por factores biológicos, por factores sociales, por distintos factores educacionales, porque completamos nuestra educación básica, también somos capaces ya de desenvolvernos más abiertamente en la vida. También pensemos que esto a su vez tiene otra contracara, que es el deber de mantenerla. La responsabilidad de los padres sobre las personas menores de edad también está acompañado por un deber de alimentos, de proveer de los alimentos, de proveer, porque la responsabilidad parental son derechos de representación, pero también son deberes. Entonces, cuando se dice bajamos la mayoría de edad a los 18 años, también tengamos en cuenta que eso ha significado en algunos casos una cierta desprotección y que la ley tuvo que establecer que, aunque sea mayor de edad a los 18, sus padres deben continuar proveyéndole alimentos porque se está formando, porque todavía no tiene un trabajo independiente, y esto se convirtió en la regla hasta los 21, e incluso más allá de los 21, si se está educando, hasta los 25. Estas reglas sobre alimentos demuestran que no hay que tomar la cuestión de la mayoría de edad con un espíritu demagógico, como diciendo, bueno, estamos emancipando a los niños, porque también la situación de la protección de la familia también tiene que ver con la protección de un ser humano que estamos llevando como sociedad, que estamos cuidando para que después se integre. Y hacerlo mayor de edad muy temprano también implica un cierto abandono, en el sentido de que se deje de brindar alimentos, pues bueno, si ya sos capaz de ejercicio, también serás capaz de ganarte la plata, y eso, lógicamente, también atenta contra cuestiones básicas como el trabajo infantil, la educación y toda una serie de normas de protección. Entonces, siempre tenemos, en estas materias, vamos a encontrarnos con una cierta tensión entre la autonomía y la protección. La definición de persona menor de edad la tenemos en el artículo 25, que va a decir que menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Y finalmente, la segunda parte dice, si cumplió 13 años lo llamamos adolescente. La categoría adolescente la vamos a encontrar luego a lo largo del código. Ha sido criticada porque en realidad es un concepto no tan técnico jurídicamente, pero bueno, está allí, sería el menor que tiene entre 13 y 18 años. Vamos a ver que a veces el código va a decir el adolescente puede hacer tal cosa y entonces interpretamos esta situación entre 13 y 18 años. El principio es la incapacidad. Hay algunos autores en nuestro país que sostienen que por aplicación de la convención y por distintas interpretaciones que hacen, el principio en materia de personas menores de edad sería la capacidad. Bueno, no es lo que uno interpreta, no es lo que interpreta buena parte de la doctrina en Argentina, de los profesores. Yo estoy en esa posición que sostiene que la regla es la incapacidad y que va teniendo una capacidad progresiva. El fundamento lo encontramos en este artículo 26, que dice exactamente: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, o sea, esta es la regla, porque es incapaz, artículo 24, definido en el 25, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Esto es lo que mencionaba antes en correlación de este artículo 26 con el 639.
La capacidad progresiva de la que habla el 639 se concreta en el 26 cuando dice puede ejercer por sí los actos que le van siendo permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Está? Bien. A la pregunta de cómo se corrobora el grado de madurez suficiente, hay que decir que la ley a veces pone un límite de edad, dice a partir de los 10 años, desde los 13 años, desde los 16, y en otros usa una fórmula amplia, dice el que tenga grado de madurez suficiente. Allí los autores han sido un poco críticos con la forma elegida por el Código Civil y Comercial porque dicen no queda claro quién hace ese discernimiento. En principio, depende de en qué ámbito estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos ante algo que se pide ante un juez, será el juez, con asesoramiento de su equipo interdisciplinario, el que determinará si el menor que se presenta ante los estrados judiciales cuenta con ese grado de madurez suficiente que señala el código. Autores como Rivera son muy críticos de este punto. Rivera entiende que debe eliminarse, de hecho hay un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial elaborado por una comisión que presidió Rivera, que tiende a eliminar eso y a poner edades fijas. Es un tema abierto la cuestión de cómo se determina esa edad y grado de madurez suficiente. Bueno, la representación de las personas menores de edad corresponde a sus padres, corresponde a la representación a los tutores, si los padres no están porque o han sido privados de la responsabilidad parental o han fallecido o por alguna causa, y también el niño tiene derecho, dice la ley, a un abogado, el llamado abogado del niño, para que lo asesore en caso de tener que estar en juicio. Este abogado del niño es una figura que está incorporada por la ley 26061, que es una figura que entra en juego cuando están en juego intereses del niño, especialmente en caso de conflicto que no puede ser representado o asuntos donde él interviene por sí, donde tiene esta capacidad de ejercicio. Entonces, de todos modos, tengamos presente que también está la protección del Ministerio Público. Entonces, el conjunto de protecciones que acompañan a la persona menor de edad son sus representantes, que si no están son los padres o los tutores, puede tener un abogado para ciertas circunstancias, el llamado abogado del niño, y también la representación genérica, que puede ser judicial o extrajudicial, y extrajudicial puede ser principal o complementaria, regulada en el artículo 103 del Ministerio Público. Bueno, entonces, en esta clase introductoria, lo que hemos visto ha sido la regla general de cuándo una persona es menor de edad, cómo es su situación de capacidad o incapacidad básica. Partimos de un principio de incapacidad con una capacidad progresiva, los principios que trae el código, que están ubicados en los artículos 26 y artículo 639, ubicado en la parte de responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial, y las reglas generales sobre este interés superior, autonomía progresiva y derecho a ser oído. En la segunda parte consideraremos los actos que ya la ley le autoriza a otorgar a las personas menores de edad, su régimen y también la forma en que se termina a través de la mayoría de edad o bien de la emancipación.